The Fall Guy, El Especialista, película dirigida por David Leitch y protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt. Una película maldita para mí, porque no he podido verla hasta casi un mes desde su estreno, por una serie de cuestiones que sobre todo tenían que ver con cancelaciones. Yo recuerdo que la iba a ver el fin de semana del estreno y no pude. Luego hubo una persona que me ofreció ir y cuando ya llegaba el momento se rajó. Después hubo una persona que me confirmó y me canceló una hora antes. Y luego hubo una persona que me confirmó y me canceló 5 minutos antes. Y no es broma. Finalmente yo pude ir a verla. Pero claro, son de estas cosas que dices, oye, ¿esto qué pasa, no? ¿Qué pasa con esta película? Seguro que os ha pasado en alguna ocasión con alguna película que, pues bueno, pues malas compañías o poco serias, o al final simplemente mala suerte en algunos casos hace que no podáis verla a tiempo, o incluso pues que os coincidió en una época en la que teníais mucho trabajo, muchos estudios o lo que sea, y no pudisteis acudir. Bueno, en fin, esto me ha pasado a mí con El Especialista. O sea, ha sido una película que he ido retrasando semana a semana, que finalmente la he visto, y aún así he tenido que esperar varias semanas para poder grabar la review y publicarla. O sea, imaginad un poco la situación. Una película diferente a lo que estamos habituados a ver en general en las salas de cine, porque es una peli muy de los 2000. Esto puede ser muy despectivo, ¿verdad? Es como decir un cómic de los 90, ya suena mal, ¿no? Dices, uy, cuidado. Pero en este caso lo digo en el buen sentido, ¿vale? Es decir, este tipo de película de acción y comedia que ya no se hace o que no estamos muy habituados a ver y que nos refresca un poco la memoria de que antaño estas películas eran un éxito y que de vez en cuando teníamos alguna que rompía la taquilla y que también gustaba bastante. La típica película que no tenía unas críticas, unas alabanzas, no, pero estaba divertida, era entretenida, etc. Y esto es justo lo que es The Fall Guy, aunque tengo que hacer muchos añadidos, ya que no es simplemente eso, o sea, no es el hora punta de su año o algo por el estilo. El Especialista tiene varias diferencias con respecto a ese tipo de cine, porque aquí nos estamos, por lo menos, descubriendo casi, ¿no?, el mundo de los stunts a un nivel ya superior. Estamos viendo una película, en fin, que le da mucha importancia a todo esto, y ya no solo porque el prota pues es un especialista interpretado por Ryan Gosling, que a su vez tiene sus especialistas a los cuales se hace un homenaje en los créditos. O sea, es una peli muy meta, curiosamente, pero de eso hablo ahora. En fin, es una peli que le da mucha importancia a eso, ¿verdad? Es decir, estamos todo el rato en escenas de acción de riesgo y sobre todo hay una secuencia, bueno, ya mezclándolo con el tema meta, porque es que es así, ¿no? Rompe la cuarta pared, no a lo Deadpool, ¿vale? O sea, no es una película que continuamente te esté haciendo ver que ya sé que somos una peli, ¿no? No es así, pero que rompe muchas veces, digamos, la ficción a la hora de, por ejemplo, el récord Guinness que ha obtenido, más vueltas de campana en una escena de acción, 8 vueltas y media. Y esto aparece en la película, vemos la secuencia completa, muy buena secuencia, o sea, está muy bien conseguida, pero es que también mencionan en la película, esto es un récord Guinness, 8 vueltas y media de campana. O sea, estamos haciendo el stunt para la película, pero al mismo tiempo la película juega con ello. O sea, lo hacemos para grabar, pero forma parte de la trama, forma parte de lo que es la propia cinta, ¿no? Entonces eso está muy bien y hacer referencias de este tipo continuamente, no de forma directa, como digo, con el caso de Deadpool, pero sí que en muchos momentos pues juega un poco con el espectador o con el momento o con la acción, pues para que, en fin, recuerdes que estás viendo una peli y que, pues eso, homenajea al cine de acción y al cine de especialistas y lo sabe, o sea, sabe qué tipo de película es. En ese aspecto lo que menos me ha gustado de la cinta seguramente sea que la película tiene algunos problemas en la historia. Es una historia relativamente difícil, porque es muy simple, es decir, la historia es simple, no hay mucho de donde rascar, pero se va embolicando mucho y acaba por resultar algo complicada, no complicada de entender, sino pesadilla, ¿no? Es decir, creo que le sobraba un ratito a la película, una crítica que se puede aplicar bastante últimamente, la verdad, en muchas cintas. Esta es una de las que la pueden recibir fácilmente. Y es curioso porque se ha anunciado que iba a estrenarse una versión de más de 20 minutos extra. Ya estaba bien, la peli no es muy larga, pero creo que es suficiente porque, insisto, no es ese tipo de peli, ¿vale? O sea, se centra en lo que se centra, entonces la historia y demás, pues bueno, flojeando un poquillo. Bueno, es interesante, ¿eh? La verdad es que la historia es, por lo menos, original. Es simpática. Y bueno, juega un poco a eso continuamente. Yo creo que todo el equipo creativo lo sabe y no se toman demasiado en serio la peli. Es más,
llegado a un punto, vemos un tráiler de la peli que están grabando. Porque claro, la peli trata sobre el rodaje de una peli. Bueno, no trata sobre eso, pero es la base, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego ya trata sobre otros muchos asuntos, mucho más evidentes para la base de la trama, pero digamos que la base de la peli al principio es esa, ¿no? Están grabando unas secuencias de acción para una película de ciencia ficción y de acción. El personaje de Ryan Gosling vuelve tras un stunt que salió mal y tuvo una lesión, y ahí pues empieza una trama amorosa con el personaje de Emily Blunt, que no es exactamente una trama amorosa, porque en el fondo es una trama de crimen. Bueno, se va complicando todo. Ese tráiler que nos muestran ya al final de la peli, incluso mencionando el nombre de un actor que es el protagonista, que sale como actor, es decir, como si la estuviera protagonizando, un poco a lo Austin Powers, con Tom Cruise interpretando a Austin Powers. ¿Os acordáis de eso? Pues es un poco ese tipo de cosa, ¿no? Y bueno, pues es una mezcla clarísima de Star Wars con las naves arriba, Dune, hasta el grito de la banda sonora ahí en el desierto, los coches aparecen a lo Mad Max con ese filtro naranja. Es que es realmente eso, ¿no? O sea, vamos a parodiar un poco todo esto, pero dándole un rollo facilón, divertido y simplón, pero en el buen sentido. Repito, no a lo cutre, sino disfrutando de reírnos de ello. O sea, no lo humillamos, sino que lo hacemos nuestro y nos hace gracia. Nos estamos riendo con ello, pero también un poco de ello, ¿no? No la recomendaría abiertamente a la gente que se crea que es otra cosa. Esto es muy importante. Creo que la gente tiene que saber lo que va a ver. Creo que tiene que ser consciente en este tipo de cinta que lo que va a ver es esto. Una comedia romántica de acción disparatada, con escenas muy espectaculares, pero que lo que busca es entretener y poco más, ¿vale? No he visto la serie original, la cual no he mencionado. Esta película está basada en una serie original de los 80, hay un cameo del protagonista, entonces, bueno, también era eso un poco lo que jugaba, pero en aquellos tiempos, esta es la clave, se lo tomaban en serio. No del todo igual, pero a lo que me refiero es a que si tú ahora haces un homenaje al Coche Fantástico, por ejemplo, seguramente te haga gracia, satirices un poco lo que era aquello, ¿no? Y te rías del concepto, le hagas un homenaje, pero te está haciendo gracia, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de este tipo de productos de los 80, por ejemplo, en este caso, o en otros casos de otras épocas, que dejan de tomarse en serio a sí mismos. Ya no estamos haciendo, ¡guau, qué espectacular! ¡Qué serio el romance, la acción, qué peligroso! Sí, pero nos lo vamos a pasar bien. Es un poco esa la idea que tiene David Leitch en la película, que por cierto fue el director de Deadpool 2, así que, bueno, pues no sé, yo le encuentro más similitudes de las que puede haber a simple vista, ¿no? Quizá en el tono o en la forma de jugar con el asunto. En fin, esta es mi sensación con respecto a El Especialista. The Fall Guy creo que es una película simpática, pero en el buen sentido. A mí no me ha dicho nada emocionalmente, o sea, no es una película que me haya impactado demasiado precisamente, me ha dejado pues que ni fu ni fa, pero lo que es el kit de la cuestión, la diversión, no se la puedo negar, por lo menos el entretenimiento, ¿de acuerdo? Así que esa es mi sensación con respecto a The Fall Guy. Quiero saber la vuestra en los comentarios, si es que la habéis visto, la visteis allá cuando se estrenó el 26 de abril, fijaos el tiempo que ha pasado. En fin, estas cosas pasan también a los que nos dedicamos a esto. Y bueno, también depende de las circunstancias de cada uno, supongo. En fin, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y nos vemos muy pronto en el siguiente, ¿de acuerdo? Hasta entonces, un saludo.